¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto, hoy con un programa especial y una conversación especial. Vamos a hablar sobre la universidad, ese tema que se ha vuelto mediático, pero que no debe ser solo algo mediático, debe ser una preocupación constante. Y no estaré solo, claramente, hoy me acompaña Sara Urquizu para hablar de qué hacer con la universidad. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. El Laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. Pomodoro Pizzería. Deliciosas pizzas. En la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, número 502. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bienvenida al Laberinto por primera vez, hoy para hablar acerca de la universidad y todos esos males y soluciones que se van a plantear. Muy buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Creo que es primordial hoy en día con la coyuntura de todo lo que vamos a hablar sobre la universidad, porque se han destapado muchos problemas que no son de ahora, vienen siendo desde ya hace bastantes décadas, y entonces podemos decir que son problemas estructurales, ¿no? Así es, Sara, tu conocimiento en la universidad no solamente es porque estás adentro, sino porque además realizas una labor académica, realizas una labor intelectual y sobre todo una labor crítica, algo que no es precisamente algo muy bien visto dentro de la universidad. Hay esquemas de poder, hay ciertas roscas y hay cierta actitud cómoda y beneficiaria para muchos a nivel de dinero, que implica que sea difícil cuestionar la universidad. No vamos a decir que es el primer intento sensato de realizar críticas, ha habido algunos intentos sanos, pero siempre han tropezado con aquello. Empecemos por aquello entonces. Además de lo económico, ¿qué hace que sea tan difícil modificar, transformar los males de la universidad? Creo que el problema está en que ya hay una estructura, un sistema contra el cual es muy difícil chocarse, donde ya los estudiantes muchas veces tenemos miedo por las represalias que lleguemos a tener como estudiantes, porque nosotros lo único que queremos cuando vamos a la universidad es ir a estudiar, como cualquier persona, ir a tener nuestra profesión para formarnos en la vida, poder cumplir nuestros sueños, estudiar lo que nos gusta, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de lo que es la universidad pública? Nos enfrentamos a muchos obstáculos, entre esos trámites, burocracia, corrupción, nos enfrentamos también a adoctrinamiento, docentes que no nos dan la calidad académica que necesitamos. Entonces todos estos problemas, lamentablemente, se puede decir que nosotros llegamos a ser como sobrevivientes dentro de lo que es la universidad pública, ¿no? Creo que por eso es muy difícil enfrentarse. Además, cuando mencionas el tema de represalias, obviamente lo primero que puede pensar es en el asunto de la nota, en el asunto de las calificaciones, pero también bloqueos de carácter administrativo, también incluso amenazas de violencia, porque no es precisamente muy pacífico y racional lo que se maneja en ciertos eventos universitarios. De hecho, eso ha sido lo que ha destapado todo esto. Un ejemplo que, si bien ha ocurrido en Potosí, claramente podría pasar, lamentablemente, en cualquier universidad de Bolivia. Sí, lamentablemente el caso de lo de Potosí, también lo que hace muy poco surgió con lo de la UPEA, que lamentablemente se llevó vidas de estudiantes. Todo esto tiene mucho que ver con la politiquería, porque esos días han estado en asambleas donde se han estado deliberando supuestamente propuestas, se han estado eligiendo ahí a los dirigentes estudiantiles. Yo conozco muchos casos en los que estudiantes tenemos que ir a campañas, tenemos que ir a marchar, muchas veces docentes o los decanos, autoridades de la facultad nos instan, es como que nos manipulan para que vayamos a estos sucesos, cuando el estudiante simplemente debería estar estudiando y dedicándose netamente a eso. Aparte, si vamos a hablar de problemas de la universidad, podemos mencionar un montón, inclusive el tema del acoso. El acoso, que es algo que igual en las noticias recientemente ha salido muchos casos, y hoy en día la coyuntura está destapando hartísimos casos, hartísimos problemas de la universidad, y creo que todo tiene que ver con el sistema, que ya está tan corrupto. Además que es un sistema, y eso a mí siempre me ha llamado la atención, y yo lo he notado en la universidad, a pesar de que yo no estudié, pero bueno, por varias razones tuve contacto, el servicio militar, o sea, el ejército, y hay un par más que son como microuniversos de lo que es la realidad boliviana. Por eso mencionabas, por ejemplo, el tema de la politiquería. Es básicamente la réplica en pequeño del sistema nacional. La burocracia, la violencia, la prebenda, los beneficios para los amigos,
la susceptibilidad acerca de las cosas que salen, tanto en calificaciones, en elecciones, entonces, o sea, es un microuniverso, pero que no solamente es una copia, y eso a mí me llama mucho la atención en la universidad, que no solamente es una copia, sino que más retroalimenta al sistema grande. Entonces, formas los políticos, los dirigentes, formas los dinosaurios, formas los vividores, ahí dentro, y que luego sale a un contexto nacional. A veces ni salen porque juegan ahí adentro, pero que replican los mismos males. Entonces tienes un ida y vuelta, un loop interminable de una generación, de una mentalidad que no cambia. De hecho, nosotros estábamos teorizando sobre que la universidad es como un microestado. Inclusive tiene los mismos órganos de poder. Sí, tiene como un ejecutivo, un legislativo, un judicial e inclusive un electoral. Que esas autoridades, todas las que son electas dentro de la universidad, ya es muy grande. Y por eso es que la universidad abarca mucho poder. Y fuera de todo, decías que la universidad retroalimenta lo que es el sistema nacional, y eso es totalmente correcto. No tenemos que olvidar que los gobiernos que son autoritarios, a las personas nos quieren ignorantes. Entonces, ¿dónde van a atacar? A la educación. Porque tenemos que, o sea, la universidad es donde se gestan las ideas de la cultura. Entonces, si nosotros no tenemos una educación de calidad, obviamente vamos a ser serviles a lo que es un gobierno autoritario. No solo un gobierno autoritario, sino, vuelvo a una palabra que mencionabas atrás, la dejé ahí colgada, que es el tema del adoctrinamiento. Sí. Por las carreras en las que tú estás estudiando Derecho y Economía. Dos carreras, no digamos las más giradas a la izquierda, pero sí bastante, en las que hay una... es que a mí solamente no me perturba la ideologización, sino me perturba la cantidad de corrientes, la poca cantidad de corrientes y de opciones que se le da al estudiante. Es decir, no, o sea, hay esta visión económica, hay esta visión política y tomadas. O sea, yo tengo la mía como profesor, como dirigente, pero no hay eso. O sea, ¿dónde hemos conocido nosotros a estos pensadores de acá, a los Mises, a los Hayek? Difícilmente en la universidad. Sí. Casi nada, yo diría que nada. Yo por ejemplo no los conocí en Derecho jamás. Y eso que se llama materias de economía, no los conocí jamás. Los conocí afuera. Entonces, eso también direcciona, y aquí hay que ser honestos, direcciona no solamente ideológicamente, sino el comportamiento y las supuestas luchas de muchos frentes y de mucha gente. Por eso te hablaba hace rato cuando hacíamos la previa de esto, para coordinar. No es solamente el hombre dinosaurio, es la mentalidad dinosaurio. O sea, que es la mentalidad dinosaurio que te dice, es este modelo y lo vamos a usar desde los 70, 80 y vamos a seguir llamándonos Urus hasta cansarnos y vamos a seguir llamarnos y todavía vamos a estar orgullosos de aquello, y eso se replica y pasan generaciones y la transformación, lejos de llegar, termina siendo una decadencia más grande. Sí, el tema del adoctrinamiento lo podemos reflejar justamente en que no nos enseñan a tener un espíritu crítico. No nos tratan de mostrar muchas veces que un docente puede estar equivocado o que no necesariamente todo lo que dice es la verdad. Entonces, sería bueno que nos enseñen de alguna forma que no es simplemente este modelo el que te estoy dando, sino que nos incentiven a investigar más allá de lo que nos enseñan en la universidad. Y algo que yo puedo, con esta tal vez pequeña anécdota, yo puedo reflejar que este adoctrinamiento también desencadena en una falta de actualización, de innovación. Yo en Derecho, cuando me pidieron algunos de mis libros para comprar en algunas materias, Introducción al Derecho y demás, recuerdo que fui a la biblioteca de mi papá, que él igual estudió Derecho, y exactamente los mismos libros me los pidieron, y mi papá estudió Derecho hace ya unos 30 años, ¿no? Entonces vemos que los libros que enseñaban hace 30 años son los mismos que están enseñando hoy en día. La falta de actualización tiene también mucho que ver con el adoctrinamiento, porque obviamente la sociedad va evolucionando, va cambiando, inclusive las normas, nosotros lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos siguen enseñando exactamente lo mismo? Los docentes siguen repitiendo todo su formato. Inclusive nosotros a veces pedimos ayuda a estudiantes de otros semestres, y ellos te dan el contenido del docente y ellos repiten exactamente siempre todo lo mismo. Entonces, no podemos negar que sí hay docentes que son muy buenos dentro de la universidad, y eso siempre hay que decirlo, pero en la generalización nos enseñan a no pensar, simplemente hacer lo que se tiene que hacer, o sea, lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero no a que nosotros encontremos nuestras respuestas por nuestra propia voluntad. Preguntas tan sencillas que se recuperan desde la infancia, como un por qué, como un para qué o un cómo dentro del ambiente universitario, incomodan, molestan,
Y como dices, o sea, se enseña al estudiante a seguir una norma, y sobre todo en derecho, ¿no? Es la idea de la obediencia. Sí. No, pero así está, esa es la norma. No puedes hacer nada. Pero a ver, te muestro que la realidad tiene otras formas de evaluarse. Está la moral, está la ética, pero no existe, es esa visión. Bueno, y así seguramente en otras carreras. Ahora, en esta época, como decía, y me parece muy importante, se tiene que dar lamentablemente por estas tragedias de las que hablábamos hace unos minutos, se plantea la necesidad de una transformación, pero una transformación real. No una transformación de volver a juntarse todos en el Congreso como pasó hace días y decir, no, censuramos a este sujeto, a tal Mendoza, pero hay otro que es básicamente lo mismo, o que busca básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo tú, desde tu posición y desde la perspectiva de la que nos vas a comentar en unos minutos y el desafío que vas a asumir, planteas que se pueden transformar cambios, que no son solo necesarios, sino posibles? Yo vengo ya hace bastantes años trabajando en lo que, tratando de aportar con mi granito de arena a lo que es el sistema universitario. He venido haciendo muchas conferencias, actividades académicas, que inculquen obviamente que los jóvenes se interesen por una formación. Hace poco tomé una decisión de ir a una candidatura por la Secretaría Ejecutiva de la FUL en la Universidad Gabriel René Moreno, que esta es la máxima representación estudiantil. ¿Por qué decidí meterme e incluirme en la política? Dado la coyuntura que se empezaron a destapar muchos problemas y vimos las personas que hoy en día estaban candidateando en la Universidad Gabriel René Moreno, que de hecho es la universidad con más estudiantes en todo el país, aproximadamente 100.000 estudiantes, entonces creo que es el momento de que nosotros podamos hacer algo también desde esa esfera política. Pero, ¿qué tal vez sería lo diferente o por qué tendría que yo meterme en la política, ¿no? Creo que estamos yendo con un proyecto que tiene la intención de realmente no ser servil a ninguna autoridad docente, a ningún gobierno, ni municipal ni nacional. Y creo que también vamos con personas que tenemos los perfiles que no figuran en lo que se puede decir que hoy en día es muy crítico de dinosaurios, ¿no? Que son vividores de la universidad. Nosotros somos perfiles que estamos yendo a querer enfrentarnos a todos esos problemas, a decir la verdad. Tenemos ese compromiso de hablar con la verdad, el compromiso además con la sociedad, porque lo demostramos a través de todo el trabajo que hemos venido haciendo y generando propuestas que realmente, como dices tú, no vuelvan a lo mismo, como siempre. ¿Cuánto de esfuerzo requiere? Pero no solamente un esfuerzo de trabajo, sino un esfuerzo, también lo es, un esfuerzo mental, de poder, como dices, cuesta decir la verdad. Cuesta decirle a alguien, ¿sabe qué? Usted, o esta persona, diciéndole a la sociedad, esta persona vive de esto, vive 30 años, vive 20 años. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a aquello. Y eso es lo que también pasa en la sociedad. Por eso te decía, hay mucha, y como comentabas también, es una relación muy peculiar, porque al individuo le cuesta despertar de ese letargo. Unido a ese adoctrinamiento, unido a esa visión de la obediencia, el estudiante piensa que no hay otra manera, que si necesita algo, un trámite o algo, tiene que hablar con el secretario o con el amigo que se lo agilice, o peor aún, pasarle dinero. Entonces, el sacudir, porque aquí va eso, no me gusta a mí la palabra revolución por otras razones teóricas, pero un buen sacudón al sistema universitario es necesario, y tú tienes la voluntad para hacerlo, y además las ideas, y es aquí por eso donde quería vincularlo a la convicción ideológica que hay. Porque hace rato decíamos que este tema de Urus, que el trotskismo, que estos elementos, o que los partidos políticos que tienen injerencia también en las elecciones universitarias, toman un papel protagónico. Pero ¿es posible llevar las ideas de la libertad a la universidad? ¿Y cómo se hace? Creo que mi candidatura es la máxima afirmación que te puedo dar a esa pregunta, porque realmente a mí me gusta creer que sí se puede. Creo yo en que ahorita, si estamos mal, es porque hay unas minorías que están organizadas, pero eso es porque las mayorías, que somos los estudiantes, que estamos cansados de la corrupción, cansados de la burocracia, del adoctrinamiento que hablábamos, cansados de la politiquería barata, o sea, todos estos estudiantes que estamos dispersos y desorganizados, creo yo que somos más que esas personas. Y si les damos a estas personas una causa, una visión con la que ellos se puedan identificar,
ahí vamos a lograr generar grandes cambios, pero el problema es que no lo hay hoy en día. Nosotros como estudiantes vamos y tenemos que votar por lo menos peor. Generalmente pasa así, y también lo decías en las elecciones nacionales, ¿no? O sea, es un espejo literalmente lo que es la universidad. Pero entonces, yo lo que quiero con este proyecto es no darle que el estudiante no tenga esa excusa de decir no tenía por qué más votar, lamentablemente el sistema está así. O sea, yo quiero que la gente empiece a creer en el proyecto, empiece a creer que la universidad puede ser realmente una casa de estudios de donde podamos formarnos, de donde puedan salir las ideas de la libertad. Decías, el tema ideológico me lo consultaste también. Yo soy una candidata, tal vez se podría decir que la primera candidata libertaria dentro de lo que es una universidad pública. Y yo no tengo miedo de lo que es mostrar mi corriente, porque para mí es una filosofía de vida. La libertad para mí es transmitir lo que yo quiero para mi sociedad. Una sociedad abierta, una sociedad libre, plural, democrática. Entonces no tengo miedo de decirlo. Además, otro de las consecuencias o efectos en todo caso de esta visión es que se revalorice ciertas cosas que han sido perdidas, como la excelencia académica, como el compromiso del estudiante. No hace falta que yo diga acá, pero tú tienes un promedio de calificaciones que es muy alto comparado con otros estudiantes y que están candidateándose también, porque también suele ser un problema. Se ha dejado de lado eso, que cuando se busca un liderazgo universitario, se busca al más gritón, al más peleador, o de repente a alguien que pueda jalar masas, pero ya deja de buscarse el compromiso académico. Y eso es algo que también hay que recuperar. Un compromiso académico, científico, un compromiso también de crítica social, cosas que, como digo, se han perdido. O sea, si uno guarda los recuerdos de estos últimos 10, 15 años, va a encontrarse con secretarios ejecutivos o dirigentes de centros internos, no todos, pero muchos, cuya máxima visión alcanza el hacer petardos. Y eso muestra también lo bajo que ha caído a nivel académico, y que, si bien es cierto, habrá una estructura dentro de la universidad como institución, el estudiante también puede, desde una visión liberal, meritocrática, volver a generar esa maquinaria para que se recupere el nivel académico. Así es, creo yo que si bien el perfil académico de un dirigente estudiantil es importante, también hay otras cuestiones que deberían sumarse, ¿no? Pero algo que sí te demuestra que las buenas notas de un estudiante es que esta persona puede hacerse cargo de su vida, y al hacerse cargo de su vida también puede abarcar algo más grande. Porque yo me pregunto, y simplemente por preguntarme, ¿cómo es que una persona puede manejar y gestionar bien los recursos de una universidad si es que no gestiona bien su vida? Y eso siempre me lo he preguntado. O sea, ¿cómo pueden administrar bien lo grande si no administran bien lo pequeño, que es encargarte de tu propia vida? Y yo te aseguro que si yo no estaría, si yo no sentiría que podría manejar mis estudios, que realmente los descuidaría y demás, no me estaría preocupando de otras personas, porque no puedo hacerlo. Primero uno tiene que enfocarse en su persona primero, en después abarcar más y después poder abarcar más, ¿no? En esta necesidad, como decíamos, de transformación, y esta posibilidad real que tú estás encarando de transformar la universidad, seguramente también hay un conflicto no solamente con los universitarios o con tus otros contendientes, sino también con la estructura de la universidad, que es vista y que siempre está siendo ojeada por este asunto de la autonomía universitaria. Este asunto de una autonomía universitaria que le permite manejar recursos, que le permite generar ciertas políticas internas, pero que en ciertas ocasiones, si bien ha sido favorable, tampoco es una moneda de oro que siempre ha sido positiva. Y de hecho se muestra también con esta poca fiscalización de algunos recursos y de cosas que al estudiante parece no importarle, lamentablemente, pero como pasa en la sociedad con el ciudadano común, pero que hay también poner el foco y generar esa idea de que, oye, no te pueden tocar esto. No te pueden hacer esto. No se pueden desviar fondos para un centro o para un sujeto o para un evento solo porque sí. Tienes el derecho, y hasta de repente diría la obligación moral, no me gusta esa frase, la obligación moral de poder cuestionarlo. El cuestionamiento no es solamente, como decías hace rato, en el aula, sino es a todo el sistema estudiantil y también universitario, desde el rector hasta abajo. Claro, el tema de la autonomía universitaria creo yo que se ha tergiversado con el tiempo, y todo se justifica en nombre de la autonomía universitaria. Ese es el gran problema de la universidad. Más allá de que esté bien o mal la autonomía universitaria, creo que todos los problemas se justifican en ese nombre, y por eso se ha tergiversado bastante. Ahora, creo yo como liberal y además como candidata que
uno de los mayores problemas de la universidad es que hay mucho poder. Y esto te lo digo a nivel estudiante, te lo puedo mencionar. Está conformado por centros internos, IQ, full. Nosotros no, yo creo que el estudiante promedio no debe saber la cantidad de organizaciones internas que hay que son estudiantes elegibles, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a contar cuántos estudiantes son los que tienen que participar en política, dejar sus estudios y participar en política, aproximadamente llegamos a un mínimo de 4.000 estudiantes más. O sea, los que están candidateando, te digo, para estas elecciones. Entonces, para mí, tanta gente, ¿qué hace tanta gente dentro de la política? Uno podría decir, es que esos estudiantes, dirigentes tienen que fiscalizar a los docentes y demás, pero ¿por qué no lo podemos hacer simplemente como estudiantes? O sea, una fiscalización como estudiantes. ¿Por qué tenemos que ser dirigentes? ¿Por qué tenemos que hacer campañas? ¿Por qué tenemos que ser elegidos? O sea, para mí... Inclusive, ¿hasta qué? ¿Por qué tenemos que ser 100? ¿Por qué no podría uno como individuo ¿Por qué hacerlo? tenemos que...? Es que eso es lo que yo quiero proponer acá. O sea, ¿por qué en cada carrera hay, por ejemplo, un centro interno de 23 personas? ¿Por qué son 23 personas y no 2? Cuando en la realidad, Andrés, y aquí todos los estudiantes que me escuchen lo saben, la mayoría de esas personas entran de relleno porque tienen que cumplir con los requisitos. Y ahí es donde se manipulan a estudiantes de primer año para que vayan a las planchas. O sea, y los que terminan trabajando realmente entre el centro interno son 2 personas, 3, digamos, 5. O sea, ¿por qué somos tantos dentro de cada carrera? Y les puedo mencionar esto también inclusive con lo de la full. En la full son 28 personas las que van. Y yo, o sea, para mí es demasiada cantidad de gente. ¿Y qué siempre va a buscar un liberal? Tratar de quitarle poder al poder, a los poderosos, ¿no ves? Entonces, inclusive así, de esa forma, ¿y por qué? ¿Por qué queremos quitarle el poder? Para poder fiscalizarlo. Es más fácil fiscalizar a 2 personas que a 23. Se los digo así para sencillo. Entonces, esa también es una para mí de mis propuestas. Tratar de querer reducir todo esto, inclusive para lo que vienen a ser otro tipo de autoridades, inclusive administrativos. No sé si sabes que se paga más dinero en administrativos que en docentes, por ejemplo, dentro de lo que es la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que haber tantos administrativos? O sea, vivimos en un sistema burocrático y ese es otro problema, el tema de los trámites, cuando la tecnología podría reemplazar todo esto, ¿no? Un sistema burocrático que ni siquiera es eficaz y eficiente. Claro, y yo de verdad que estas cosas las digo sin miedo, porque creo que es todo lo que los estudiantes pensamos, pero no lo decimos, y lo sufrimos, pero no lo decimos, porque tenemos ahí ciertos tabús con estas cuestiones, ¿no? O sea, porque nos empezamos a imaginar y qué hacemos si no es de esta forma. Pero hay mejores salidas, inclusive otros sistemas públicos en otros países lo manejan muchísimo mejor que en el país. De esta forma, como te digo, quitándole poder al poder. Entonces creo que esa es la manera, ¿no? Perfecto. Seguramente, Sara, como en la universidad, a diferencia de la política en macro, debería haber renovación, hasta una renovación electoral cada ciertos años. Y seguramente aparecerán también otros candidatos que dirán, no, nosotros somos diferentes, nosotros somos también renovación. Pero en el fondo sabemos que muchos son diferentes, o mejor dicho, que son igual que lo anterior, y es más, son mandados por otros. Ahora la pregunta viene en el sentido de ¿qué hace diferente a tu candidatura de todas esas otras? ¿O qué tienen esas otras que demuestra, a veces sin tanta profundidad de investigación, porque está latente en sus palabras y en su actitud, que van a hacer una réplica de lo mismo? ¿Qué hace Sara Urquizu? ¿Qué tiene Sara Urquizu, además desde su voluntad y de sus ideas, para mostrar que es diferente a todos esos otros candidatos que están iniciando esta carrera? Creo yo, lo primero es que nosotros no tenemos miedo, que no le vamos a hacer serviles a nadie y por eso vamos a hablar la verdad de la universidad. Que además hemos sido siempre muy transparentes desde el principio que inició este proyecto y planeamos seguir haciendo eso. Vamos a sacar desde dónde ha salido el dinero para nuestra campaña, que si se le puede llamar campaña, ¿no? Porque no vamos a ofrecerle necesariamente a los estudiantes ni churrascos, ni fiestas, ni chupetes. Tal vez de eso se encarguen los otros candidatos y ustedes ya lo van a ver, ¿no? Pero esta campaña lo que sí les ofrece es un compromiso con la universidad, un compromiso con la verdad, compromiso con la sociedad y realmente un compromiso con lo que es la libertad. Creo que eso es nuestras bases. Aparte de, me dices que tal vez que nos diferencia de las otras candidaturas. A mí no me gusta mucho enfocarme en los otros candidatos, pero bien creo yo que
vamos a dar algunas propuestas que tal vez inclusive a ellos los aprieten en el sentido de, por ejemplo, hay muchos que ya están con el tope de la edad, para ya que no se conviertan en lo que se dice dinosaurios, ¿no? Y para eso estamos proponiendo propuestas radicales. O sea, por ejemplo, que un estudiante tenga un máximo de 4 años en una gestión dirigencial. Y no con temas de reelección, lo único que ahorita está legislado es no puedes ir a una reelección, pero puedes saltarte de un cargo a otro, de un cargo a otro. 4 años. 4 años no es más porque en ese tiempo acabas tu carrera y ya tenés que ir a trabajar, no seguir viviendo de la universidad. También tener promedio mínimo para candidatear en la universidad. Otra cosa que queremos hacer es que un dirigente solamente pueda candidatear si y solo si está en la gestión de su primera carrera. Porque muchos estudiantes agarran una carrera paralela para seguir teniendo los años para tener un cargo político, ¿no? Tenemos varias otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, un máximo de 5 aplazos, y esto tiene que ver con lo que te decía de manejar tu vida para poder manejar también la universidad, y entre otras propuestas radicales. A ver, también un tema de la transparencia. Queremos crear una página web en la que no se suba un reporte de los recursos que se utilizan anuales, sino que gasto que se hace ese día, gasto que se sube a la página y cualquier estudiante lo puede ver. O sea, temas de transparencia, temas ahí, esa página nos va a servir para decir en qué se gastan las becas, que también ese tema ha sido bastante destapado con la corrupción, y también hacerle un seguimiento a los casos de acoso de las mujeres, que hay muchas denuncias. En el 2017 hubieron aproximadamente 57 denuncias que no sabemos en qué quedaron, Andrés. O sea, yo te comento la información que saco, porque es difícil también sacar información en la universidad, y eso tal vez es una de mis desventajas en comparación con otros candidatos, porque lamentablemente yo, como he sido una estudiante simple, común y corriente de base, no me he relacionado con las personas que han estado en la dirigencia, entonces no me cuesta encontrar datos, me cuesta encontrar información fidedigna, porque esa información los únicos que la manejan son los que han gastado, o los que tienen realmente la historia verdadera de lo que ha pasado en esa situación, porque no hay nada que lo transparente. Nuestra universidad, lamentablemente, inclusive como te decía, se ha tergiversado el tema de la autonomía, entonces está tan fragmentada que no hay un lugar, un ente donde se pueda recopilar esta información. Y te puedo mencionar muchos más problemas, y también tengo más propuestas, pero ahorita es como que tengo muchas ideas, y tal vez me gustaría resumirlo en que yo soy una persona que soy o sea, tengo toda mi información abierta, disponible, no voy a tener miedo en decir las cuestiones, y además tengo gente que está yendo a la plancha conmigo, que ya la van a ver, que se las vamos a mostrar, y que tienen un perfil muy parecido, y que me gustaría que realmente los conozcan, porque van a saber la calidad de personas que tenemos. Un segundo más vuelvo sobre esto de la transparencia, porque me parece muy importante. No solamente es que como estudiante de base, como decías, se te dificultaba, sino es muy probable, y de hecho yo creo que lamentablemente va a ser así, que en el momento en que tú presentes tu campaña, en el momento oficialmente la campaña en el que empiece, además de ser oscuro, se va herméticamente cerrar. Porque aunque los resultados van a salir después cuando el estudiante vote, ese ánimo de fiscalizar, ese ánimo de investigar qué es lo que hay, va a molestar a varias personas. Y de hecho ya lo debe estar haciendo, con la dificultad de poder acceder a la información. Porque el mismo sistema se va a cerrar herméticamente para que no puedas sacar, porque parte de eso es la campaña. Decir, oigan, aquí estamos haciendo, han estado durante 20 años haciendo esto. Y seguramente te van a dificultar todavía, pero imagino que estás ya lista con todas las pilas, sabiendo a lo que viene. Sí, la verdad es que no es fácil presentar una candidatura, y sobre todo sin tener una estructura grande como las que ya hay, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos el objetivo de dejar un mensaje, y nosotros tenemos una visión, y lo que queremos es que los estudiantes se identifiquen con esta visión. Entonces no estamos yendo con un espíritu de inocencia, y esto se lo decía inclusive a algún entrevistador que me dijo, ¿por qué yo te debería entrevistar si no siento que tenés la experiencia?
Y yo le dije, no estamos yendo con un espíritu de inocencia porque sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Tenemos un espíritu de lucha porque tenemos claro, o sea, súper claro el objetivo. No vamos a negociar nuestros principios porque la universidad, o sea, la educación no se debería negociar. Entonces nosotros estamos aquí solamente para decir netamente la verdad, y sé que he sido redundante en esto, pero es que es eso, tenemos esta visión y queremos que los estudiantes se identifiquen con esto porque sabemos que hay una mayoría que está desorganizada y que no tiene con qué identificarse. Me gustaría reflejar ese sentir estudiantil de lo que ya estamos cansados, porque lamentablemente nos afecta. O sea, no quisiera yo involucrarme en política, pero esto ya me afecta, inclusive en mi propio rendimiento. Entonces, por eso tengo también que yo tomar mis medidas y tratar de solucionar esto que también me está afectando, ¿no? Finalmente, Sara, ya a punto de cerrar el programa, enviarle un mensaje a esos estudiantes, como dices, y me encanta porque es tan parecido a lo que venimos haciendo como liberales hace tanto tiempo, hablarle al ciudadano, ahora estoy hablándole al estudiante común, al estudiante que no está comprometido con esas perversas estructuras, porque debe primero tomar conciencia de los problemas que hay. No solamente del meme, no solamente del video que está gracioso un rato, sino el verdadero problema profundo y de qué hace o qué pretende hacer tu candidatura para que esto cambie. Un mensaje final para ellos. Ok, me gustaría cerrar con esta frase que saqué de Demócrito, que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Y creo yo que aquí los buenos somos mayoría y que tenemos que organizarnos, tenemos que sentir esta visión. Lo que quiero transmitirles es esta visión de que queremos hacer las cosas por la universidad correctamente, que no vamos a tener el miedo, que si ustedes además quieren unirse a esta causa pueden empezar a seguirnos por las redes sociales, que vamos a estar igual presentando nuestras propuestas, vamos a estar presentando a la gente de la plancha y, como les digo, manejando todo con transparencia. También vamos a estar yendo a debates a todos los que nos inviten porque no vamos a escondernos en ese sentido. Y bueno, eso me gustaría transmitirle a los estudiantes y terminar ya así con una frase de Ludwig von Mises que dice: si ellos siguen diciendo sus mentiras, nosotros seguiremos diciendo la verdad. Muchísimas gracias, Sara, por tu tiempo, muchísimas gracias por venir y por estar acá en el laberinto, por tener esta conversación. Esperemos que vuelvas pronto y que sea triunfante. Gracias, Andrés. Y gracias a todos por acompañarnos, por dejarnos sus likes, por dejarnos sus comentarios y por estar siempre atentos al contenido del programa. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. Pomodoro Pizzería. Deliciosas pizzas. En la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, número 502. El laberinto con Andrés Canseco.